El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, tomó el poder por la fuerza. Derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974. Se impuso el terrorismo de Estado en todo el país, también en San Juan, donde fue destituido el gobernador Eloy Próspero Campos. Y está con nosotros su nieta, Margarita. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal, Daniel? La nieta mayor. La nieta mayor. ¿Y eso significa algo? Bastante, te digo, sí. Porque, bueno, yo creo que son cosas que como nos atraviesa la historia en nuestras vidas. Como soy la nieta mayor, mi abuelo, cuando yo nací en el 55, después de la fusiladora. No la Libertadora. No, la fusiladora. Que el nombre es el otro nombre que le pusieron a él. Mi primer salida, yo nací, mis padres estudiaban en La Plata. Uh-huh. Mi primer salida de la maternidad fue para que me conociera mi abuelo. Uh-huh. En la cárcel de Las Heras, porque estaba detenido. Uh-huh. Después del golpe, obviamente. Claro. Como mi abuelo era diputado nacional, estaba detenido. Y digo que estas cosas como después compartimos cárcel en la época, en el 76, en el penal de Chimba, como cosas que estos hechos históricos como atraviesan por ahí, ¿no? La vida de las personas también, ¿no? Te llevaron de chiquita al penal, a que te conociera tu abuelo. Mi primer salida fue de la maternidad, llevarme para que me conociera mi abuelo. Yo era la primer nieta. Claro. O sea, yo que soy abuela sé lo que significa. Qué significativo, ser el primer nieto, porque la verdad que es como una cosa que no sabe manejarlo, lo que ser abuelo por primera vez. La verdad que es fantástico. Ahora, qué significativo, ¿no? Sí, realmente es. Sí, yo creo que son las cosas que vos ahí entendés cómo la vida uno la construye en base a sus decisiones, pero dentro de un contexto que va marcando ya cosas en tu vida en la que yo no creo que poco podés modificar, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, yo creo que el tema, o sea, si vos querés, para mí el tema cárcel ha sido una constante toda mi vida, hasta mi último trabajo. Como jueza de ejecución penal. Claro, o sea. Marcada toda la vida por sí. Por los penitenciarios, por la realidad penitenciaria. Sí. Margarita, ¿cómo fueron los días previos al golpe del 76? Bueno, estaba muy complicado. Para mí, yo me acuerdo, yo estudiaba sociología en esa época. ¿Acá en San Juan? Acá en San Juan. O sea, en el 74, yo me recibí en el 73 de secundario, en el 74 empecé sociología. Y estaba todo muy convulsionado. Yo trabajaba en la universidad como una docente. Y me acuerdo que cobrábamos el sueldo cuando fue el Rodrigazo. Y era rapidito comprar algo, porque después la semana que viene no te alcanzaba ni para los puchos. Claro. O sea, era complicado en varios aspectos. Y creo que fue también esto de la desaparición física de Perón, impactó mucho y hubo como, yo creo, mucho desconcierto, mucho no saber cómo seguía la cosa, ¿no? Si bien ya había habido cuestiones que son horribles, enfrentamientos armados, digamos, dentro de distintos sectores dentro del peronismo, que obviamente tenían miradas totalmente diferentes sobre la realidad y hacia dónde íbamos. Yo recuerdo, a mí, por ejemplo, no me gustaba el gobierno de Isabel, no me gustaba López Rega tampoco. Claro. O sea, menos la AAA. Obviamente que no. Entonces hay cosas que uno después con el tiempo lo va ubicando, pero en ese momento creo que no se dimensionaba realmente lo que venía. Yo por lo menos no lo dimensionaba.
perdóname, por ahí me quedo un poco sin voz, pero vamos a tratar de llegar. En esa época había, nosotros que estábamos en la universidad, tratábamos de que la universidad estuviera al servicio del pueblo, nuestra militancia dentro de la universidad apuntaba a eso. Me decías que no se imaginaban lo que venía después. Yo quiero preguntarte cómo es que rompe Montoneros con Perón y con Isabel. ¿Crees que eso fue, esa ruptura, fue precursora del golpe en alguna medida? Yo voy a hacer una mirada un poco sesgada. Yo creo que las acciones armadas que llevó desde el mismo 73, sí, el Ejército Revolucionario del Pueblo, bueno, las otras fueron contradicciones que se resolvieron hasta el año 74 dentro de un marco democrático, digamos, entre comillas a veces. Sí. Pero creo que el avance de los sectores de derecha dentro del peronismo provocó también esa ruptura. Y bueno, puede ser, recordemos que tampoco no es que Montonero se la creía, Perón le había hecho creer también que Montonero era una fuerza importante y valorada. O sea, si veamos documentos de la época y vamos a ver la plaza en cartel enorme y la gente encolumnada atrás de ese cartel. O sea, que tenía su inserción también política y representaba algo en este país. Y lo había representado durante la época de la dictadura también de la NUCE. O sea, sí, claro. Y habían peleado mucho por el regreso de Perón también. Por eso te digo, entonces, sí, eran cosas que desgraciadamente se resolvieron mal, y uno hasta el día de hoy sigue sintiendo a veces que siguen sin resolverse. Sí. O sea, son contradicciones que evidentemente uno pasa en determinadas situaciones hoy y dice, che, pero cierto, ya lo vivimos, o sea, ya lo pasamos, ya esto pasó. Yo no le atribuyo, hay sectores que hacen un análisis para mí sesgado, que no reconocer lo que significaron los movimientos de liberación también en este país, por más que con el resultado que fuera después, que es atribuible obviamente a la brutal represión que se sufrió. Sí, claro. Yo no le atribuyo, por eso te digo, a la ruptura dentro del peronismo de Montoneros que haya provocado el golpe militar. Claro. No, hasta el día de hoy no lo creo. Sí creo que contribuyeron y les permitió el asalto de Montechingolo por parte del ERP, creo que les permitió ensayar el golpe. Tener un fundamento. Tener un fundamento y ensayar, claro, cómo iba a ser el movimiento. Bueno, de todo modo, te digo, nosotros, yo era muy chica, o sea, sí, claro, realmente, o sea, no. Cuando me detienen en el 76 tenía 20 años, o sea, no era. Muy chiquita. No era. ¿Dónde estabas cuando se produce el golpe, ese mismo 24 de marzo, y se lee esa proclama y demás? Bueno, ya en mi casa estábamos preparados con mi hermano Eloy, mi hermana que era chiquita, con María Julia, bueno, que si entraban, donde se tenía que poner, le poníamos unos colchones para que no le hicieran nada, ya teníamos todo preparado por si entraban. ¿Ustedes sabían que iba a suceder eso? Sí, porque había un rumor muy fuerte de que venía ya ese mismo día, te digo, no te digo días previos. Si bien la cosa se veía ya complicada, pero finalmente sucedió lo del golpe a la madrugada. Y bueno, yo trabajaba en el rectorado, que era acá en la calle Santa Fe, en la otra cuadra. Y obviamente 7 menos cuarto salí de mi casa para venir a trabajar. Y me paró una pinza, obviamente una barricada del ejército, que acá en calle Mendoza y Mitre.
a pedirme documentos y todo lo demás, pero lo mismo llegué al rectorado. ¿Te dejaron pasar? Me dejaron pasar después de identificarme. O sea, ese día la pasé acá, y bueno, con mucha angustia, porque obviamente nos intimaron varias veces a que desalojáramos el edificio. Y acá hay un hecho que te diría de color. Sí. Yo no me quería ir, quería quedarme ahí hasta que se desalojara, ¿me entendés? El edificio no quería resistir. Y sí, me resistí con nada, porque no tenemos con qué resistir. Tampoco, no era en eso, sino la idea de permanecer y que no lo tomaran al edificio del rectorado. Entonces el doctor Llovera, que era el interventor, era el rector, le dice a uno de los custodios, dice, miren, lleven la Margarita en el auto oficial para que no le vayan a hacer nada, porque ya nos habían intimado 3 veces el ejército. Cuando salgo me piden el documento, bueno, uno de los que iba era de la custodia de Llovera, que era policía. Entonces dice, ¿la llevan detenida? Sí, la llevamos detenida. Custodio, mentira, me claro, llevaban a mi casa. Era una pantalla para llegar hasta mi casa. Y así logré llegar a mi casa. Y ahí, bueno, con mucha angustia, porque es distinto ahora que tener el celular, que tener otro modo de rápidamente saber qué pasa. Mi papá se había dado a la casa de gobierno, mi abuelo estaba en Buenos Aires. Con rumores, corría cualquier rumor. Mi papá no sabíamos dónde estaba, porque se había ido a la casa de gobierno. La casa de gobierno ya estaba tomada, entonces ¿Tu papá tenía un cargo? No, ningún cargo. Pero se vio a ver cómo estaba su padre o cómo estaba el gobierno. No, a ver cómo estaba la otra gente y a ver... El gabinete. Sí, ¿me entendés? O sea, también acuérdate que el doctor Aguilar era un hombre grande, también el vicegobernador. Claro. Bueno, recién lo vivimos con mucha angustia, con mucho... ¿Me entendés? Esto de no saber qué pasaba. Así que bueno, decidimos irnos a la casa con mi mamá y mi hermano, irnos a la casa de mi abuelo directamente. En la calle Meguino. En la calle Meguino. Bueno, y ahí apareció mi papá, que estaba por suerte bien y todo lo demás. Bueno, entonces es como que ahí fuimos armando y ahí nos enteramos que mi abuelo ya estaba detenido en Buenos Aires. Y en días posteriores lo trajeron acá con prisión domiciliaria, que estuvo en su casa de la calle Meguino. Pero fue esto cambió la ciudad, la fisonomía de la ciudad. O sea, yo me venía caminando, esto de caminar esas cuadras, que yo vivía cerca, Catamarca, entre La Prida y Rivadavia, era mi casa, o sea, era cerca de mi trabajo. Y encontrarme los uniformados, el trípode con la ametralladora en la calle, horrible. O sea, había cambiado hasta eso cambió la fisonomía de la ciudad. Obviamente a partir de ese momento, bueno, ya no salía sin tu documento, ¿me entendés? O sea, este tipo de cuestiones. Y ya después en la universidad empezó, ya a partir de julio, oye, empezó ya más fuertemente con la desaparición de Andrés Portillo, que era un compañero muy querido, Andrés. Y era todos los días ir a la facultad y ver si estábamos todos, ¿me entendés? O sea, si los que estábamos cursando estábamos ahí o no. ¿Andrés Portillo era compañero tuyo? No, Andrés estudiaba ingeniería. ¿Y ustedes se enteraron? Claro, nos enteramos que desapareció, bueno, y varios después, gente de sociología que yo estudiaba eso, también, ¿me entiendes? Entonces, realmente fue... espantoso. Espantoso, y uno no lo mide, pero yo después me decía, ¿cómo no va a impactar en el psiquismo de uno que a los 20 años tenga la mayoría de tus amigos desaparecidos? O sea... ¿Tenías la mayoría de tus amigos en ese momento sí. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo haces
para vivir con eso, sobre todo en una edad que no es habitual que tus amigos se mueran, porque ya a esta altura de la vida, bueno, ya estamos amortizados, pero creo que eso sí fue una cuestión que nos ha marcado mucho y de la que poco hemos hablado también, ¿no? Porque esas son las cosas, digamos, que estos dolores que se llevan profundos, y sí creo que hay que sacarlos también a la luz para que se entienda que ese tipo de situaciones no pueden volver a repetirse de ninguna manera. Vamos a seguir hablando, ya volvemos. ¿Cómo fue tu detención? ¿Cuándo y dónde? A mí me citaron para que me presentara al RIN 22. Fueron a mi casa a decirle a mis padres que me tenían que llevar tal día al regimiento. Fue, bueno, horrible, porque ya sabíamos que no había escapatoria por ningún lado, no había manera, ya estabas. Me llevó mi papá y mi mamá al regimiento. ¿Qué día fue eso? El 25 de noviembre del 76. Noviembre fue un mes tremendo para nosotros, para los Camus. Mi abuelo, que estaba con prisión domiciliaria, lo llevaron al penal de Chimbas. Mi papá lo detuvieron en la primera. Un día, ¿por qué? Porque venía Videla a San Juan. Y después me tocó a mí. Pero yo me quedé más tiempo, digamos. ¿Tus padres te tuvieron que llevar al regimiento? ¿Y? Bueno, ahí salió Díaz Quiroga, que él había sido amigo de mi padre en su juventud, siempre. Su suegro vivía en la casa al lado de la nuestra. Y ahí lo vi a Olivera, al teniente Olivera, cara descubierta, que lo llamó Díaz Quiroga. Me dice, acompáñalo porque te va a hacer algunas preguntas el teniente. Bueno, ahí me interrogó Olivera, cara descubierta, o sea, ese fue un interrogatorio sin golpes, sin nada, ¿no? Porque, civilizado, digamos. Mis padres todavía seguían adentro del regimiento, no se habían ido. Bueno, y ahí viene una cosa muy ridícula. Hicieron que mis padres, en vez de escoltados por un unimog del ejército, me llevaran al penal. Ya estaba detenido. O sea, a ver. En vez de llevarte en una movilidad, hicieron que tus padres te lleven al penal. Que me lleven al penal y atrás iba de custodia un unimog. Eso tiene una carga, ¿no? Bueno, qué sé yo, una cosa loquísima, porque aparte era, mirá el rol, el lugar que los ponen a tus padres. Obvio. Tienes que llevar a tu hija a la cárcel. Obvio. Mi papá murió en el año 80, en 1980, de 52 años. Mi papá no soportó, aparte de que sí tenía una enfermedad de base, pero no soportó los años que yo pasé detenida. No lo soportó. ¿Y cuando entraste al penal de Chimbas, qué te dijeron? Bueno, entré al penal, ahí obviamente estaba un alférez de gendarmería que me recibió, Sayer, que ha declarado en los juicios de lesa humanidad. Bueno, me dijo que obviamente estaba a disposición del área militar. Todavía no tenía PEN, era a disposición del área. Sí. Y bueno, y después a la noche ya me llevaron al pabellón. Y ahí, bueno, varias de las que estaban detenidas la habían detenido antes del golpe, de las compañeras que estaban detenidas. Yo digo, ahora entro yo a Camus, imagínate. O sea, me recibieron las compañeras lo más bien, o sea, no hubo ningún inconveniente. Es más, yo muchas cosas de mi abuelo lo he conocido no porque él me lo contara, sino porque me lo contaron ellas. Uh-huh. Porque Tata hablaba, no hablaba de las cosas que él hacía
O sea, yo esas cosas que me he enterado con respecto a esto ha sido porque me lo han contado otros, no él. Bueno, y ahí obviamente me sacaron esa noche pero te digo, todo hay cosas que son, como vos decís, de loco. O sea, justo la persona que estaba de custodia femenina, que era de la policía de la provincia, era la hija de un hombre que trabajaba en la finca de mi abuelo, en Iquivir. Entonces, bueno, entran los gendarmes armados, obviamente. Se le dice que me vende los ojos. ¿Qué? Se puso a llorar la mujer, te imaginas, o sea... La chica la custodia. Claro. Se puso a llorar. Porque sabía el para qué. Claro, y aparte, ¿cómo le voy a poder vender a la niña? Claro. O sea... Sí. Bueno, y ahí, me vendé yo con el... Le digo, démelo. Me vendé yo con el pañuelo. Y después, bueno, me pusieron la capucha. Y ahí, bueno, vino después todo conocer los métodos, los hábiles métodos de interrogación, que no eran tales, sino de tortura directamente. Bueno, todo esto, hay cosas que han sido ridículas. Preguntarme a mí de acciones de gobierno de mi abuelo, como si yo hubiera tomado decisiones en el gobierno de mi abuelo, ¿me entendés? O sea, que ¿vos estabas marcada más como nieta de don Eloy Camus que como militante peronista, que como, digo, montonera? Mira, te digo, a mí más las preguntas que me hicieron ahí cuando me interrogaron apuntaron más a mi abuelo que a los otros. Los otros también, pues aparte estudiaba una carrera que era... Sí. Como al colmo de los colmos. Claro, sociología. Claro, yo estaba ya en tercer año de sociología cuando fue el 76. Yo había empezado en el 74. Y bueno, fue horrible, o sea, no voy a decir que es agradable. Es una situación que te genera temor, pero también mucha bronca, o sea... A mí la primer peña que me pegaron, encapuchada, que ni la vi venir tampoco, ¿me entendés? Fue el primer tortazo me pegaron, me provocó, aparte del dolor, una bronca terrible, ¿me entendés? Mezclado con el temor, porque obviamente sabes que está en manos de ellos, no es chacota eso. Y después, bueno, yo siempre... rescato los gestos de humanidad a pesar de ese horror que yo recibí en el penal, pero no por parte de los torturadores, sino de la celadora, del médico del penal, de los presos comunes. Una vez que me llevaban a mí me descolgaron un riñón, la verdad que me dieron con todo. Por los golpes. Por los golpes, patadas, picanas, simulacro de fusilamiento, o sea, no se privaron de nada. Te interrogaban, obviamente, tú también, que eso fue una de las cosas que más nos costó cuando declaramos. O sea, todos los interrogatorios te desnudaban, te manoseaban. Que eso también cuando declaramos en el juicio. Si bien eso yo ya lo había denunciado en el año 77 cuando me tomaron la indagatoria, después en el juicio, bueno, fue dar más detalles de lo que había pasado y era más fácil hablar de la picana o de un simulacro de fusilamiento que de abuso sexual. Por eso cuando en el alegato dije qué sentido tendría para todas nosotras inventarnos que nos habían abusado cuando era algo que realmente para nosotros seguía siendo un tema tabú, duro, difícil, y que obviamente nos seguía humillando, o sea, nos humillaba. 40 años después. Bueno, por eso, pero que eso es tal cual lo sentís, Daniel. O sea, para nosotros fue todo un proceso, que en eso también, y no por falso feminismo en mío, pero sí debo decir que las mujeres pusimos más la palabra y el cuerpo en serio
que los hombres. A los hombres les costó muchísimo, no nos pudieron decir la mayoría, que los habían interrogado desnudos y todo lo demás. Que ya el solo hecho que te interrogaran desnudos era tortura, era considerado tortura, sí, ¿me entendés? Entonces, ellos por esta impronta del machismo no lo pudieron decir. Y a nosotros nos costó un montón, porque nos costó muchísimo, Daniel, no fue algo... Ay, bueno, lo declaro livianamente. Fue duro. ¿Te quebraste en algún momento? Cuando yo lloré mucho cuando declaró mi hermana. Mi hermana declaró antes que yo en el juicio. Estoy hablando, bueno, ya por ahí a lo mejor tu pregunta apuntaba en el al momento de la tortura. Del 76, ¿no? Porque digo, Mira, la metodología era para quebrarte, para sacarte información. Sí. Yo tenía, obviamente, por ahí había cosas que cuando me preguntaban de mi abuela, decía, pero ¿por qué me preguntan a mí? O sea, es ridícula la pregunta, ¿para qué? Más me pegaba. Pero, ¿me entendés? Decir, son unos ridículos, o sea... sí hubo momentos, pero yo no recuerdo haber llorado delante de ellos. Uh-huh. Sí, ya después cuando me dejaban en la celda, sí, te digo que era... como, bueno, sí, hacer una pequeña catarsis para reponerte, pero yo no me acuerdo haber llorado delante de ellos. Sí, haber gritado, sí, eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo haber llorado. ¿Y haber revelado información? No, mira, información no, porque aparte de lo que me preguntaban, todo lo que me preguntaban, no, eran cosas que ya lo sabían, porque bueno, ya nos habían seguido, habían puesto una caseta cerca de mi casa, donde está la escuela, o sea, quién iba a mi casa ya lo sabían, con quién me juntaba también, o sea, había muchísima información que ellos tenían. Y obviamente Hilda Diera, compañera mía en sociología, María Luisa Alvarado también, o sea, y ahí hay una cuestión que es difícil, ¿no? Que es que uno no se resiste a entregar, a dar cualquier información. Ahora no sabes en qué momento, hasta qué punto, hasta cuándo aguantás. Claro. O sea, a mí fueron varios días que me interrogaron, no fue un solo día, fueron varios. Había veces que no me pegaban, ni me picaneaban, ni nada. Me dejaban sentada y hacían ruido, entonces estaba en un estado de alerta permanente, tenía los nervios. Pero en ese tema también, es un tema de los que hasta el día de hoy creo que cuesta entender. Y cuesta entender cuando a alguno no soportó más el dolor, porque vos no sabés hasta dónde vas a aguantar. O sea, no decís, bueno, yo que no, pero realmente no lo sabés. O sea, y sobre todo cuando yo estaba en Devoto, que me permitió conocer la realidad de tortura de todo el país, porque estuvieron las mujeres de toda la Argentina en Devoto, las que estaban detenidas. Había modos de tortura que eran de un sadismo, como la introducción de ratas en la vagina, o cortarte para picanearte, meterte los electrodos, pero haciéndote un tajo con cuchillo. O sea, te digo porque he visto las marcas de las compañeras, o Mila Palacio, que era del Chaco, con el 70% de su cuerpo quemado, ¿me entiendes? O sea, cosas que vos decías, este espanto no puede... y si vos la conocieras a Mila, la gran mujer que es, la templanza con la que has vivido todos estos años, su sonrisa. Tuvimos oportunidad de encontrarnos en el 2019, uh-huh, en el Bauen, que hicimos un encuentro de los que habíamos estado en Devoto. Y ahí, bueno, fue algo maravilloso volver a juntarnos y
y ver que de algún modo o en otro todas seguíamos en esto de, habíamos declarado en los juicios o militaban en el organismo de derechos humanos, o sea, no había nadie que fuera, que tuviera plata en un paraíso fiscal. O que fuera indiferente. O que fuera indiferente, claro. ¿Me entiendes? Entonces, Margarita, ¿cuánto tiempo estuviste detenida? Yo estuve desde el año 76 hasta noviembre del 76 hasta diciembre del 81. Que me levantan el PEM. En Chimbas primero y en después Chimba, en Devoto. Y después desde marzo del 81 hasta diciembre la pasé con libertad vigilada acá en San Juan, que es cuando empecé abogacía. Tenía que presentarme todos los días a la central de policía, que obviamente iba mi mamá, mi papá ya había fallecido. Obviamente todos los días cuando tenía que ir a la central iba Gabriela, el gato, mi mamá, íbamos todos, me acompañaban todos, jamás fui sola a la central de policía. Y tenía un radio de 5 kilómetros, la universidad me quedaba 8, o sea, claro. Bueno, me tuvieron que autorizar para poder cursar. Y ahí, bueno, ¿por qué tomé la decisión de no seguir sociología? Porque sociología ese año no estaba abierto, la iban a cerrar la carrera y ya, bueno, ya había perdido unos cuantos años yo con la detención. Entonces dije, bueno, voy a estudiar abogacía, que era mi opción, mi primera opción. Pero yo no estudié abogacía por no irme de mi casa. Uh-huh. Y porque no quería estudiar en la católica, terminé recibiéndome en la Universidad Católica. Que tuve la oportunidad de que me reconocieran el estado universitario que no tenía, pero realmente claro. Fue así. Y no perdí en el año 81, no perdí otro año más, porque me reconocieron el estado universitario. Nos queda por delante el juicio de las juntas, los juicios de la verdad. Vamos a abordar eso en un ratito. ¿Cómo no? ¿Cómo viviste el juicio a las juntas? Y el nunca más, ¿no? El juicio a la junta lo viví, bueno, como el inicio de un camino de justicia, pero no me gustó que terminara nada más que en la cúpula. A nosotros no nos habían torturado Videla, ni Macera ni Agosti, habían dado las órdenes, pero no nos habían torturado. Los autores materiales quedaban todos afuera del juzgamiento. Los que habían desaparecido, los compañeros, quedaban todos afuera también. Entonces este punto, si bien creo que fue un paso, Alfonsín tuvo la ingenuidad de creer que las Fuerzas Armadas iban a autodepurarse. Uh-huh. Y eso fue imposible. Por eso, cuando lo primero que hace es sacar que las causas prosigan en instancia de los consejos de guerra, que lo juzgue la justicia militar. Nunca lo iba a juzgar, obviamente que no. Y después, bueno, cuando se da cuenta de esto, que pone como competencia las cámaras federales, que como tribunales competentes, previo a eso nosotros tuvimos que declarar en tribunales militares. O sea, fue muy loco eso, te digo, porque vos pensás que no hacía mucho tiempo estábamos en poder de ellos, en manos de ellos, nos habían torturado, nos habían tenido presos, haciendo lo que se les ocurría, y ahora tenemos que ir a declarar en tribunales militares, que obviamente iba vos solo, no podía ir con nadie. ¿Cómo fue tu experiencia? Mi experiencia fue, bueno, Eloy fue conmigo hasta la puerta, porque ahí en la puerta le dijeron, vaya. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En la 8ª Brigada de Mendoza. Claro, porque era todo, acuérdate que San Juan dependía de la 8ª Brigada, y las dos provincias, y San Luis de Córdoba, el tercer cuerpo de ejército. Fueron muchas horas en un interrogatorio que no tenía nada que ver. Estaba con mi causa, con la causa del juzgado federal que me habían abierto a mí, del cual me sobreseyeron provisoriamente. O sea, a mí no me condenaron, yo me pasé todos esos años sin condena, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Bueno, Gerardo ya tomó su tiempo, recién en el 80 me dictó el sobreseimiento provisorio. Un sobreseimiento provisorio. Provisorio, porque había dudas. Llanelo también propuso el sobreseimiento provisorio, que no fuera... Medio contradictorio un sobreseimiento provisorio. Claro, porque todavía le faltaba investigar más. No, tenían que legitimar el rol que ellos también habían tenido. Lo que había sucedido. Y la justicia federal, que estaba totalmente... fue cómplice de los militares, o sea... ¿Y el informe del Nunca Más? ¿Qué te parece que dejó? El informe, bueno, me rescato los testimonios y la cantidad de víctimas que estuvieron dispuestas, pese a todas las dudas que teníamos, a declarar. Eso sí me pareció valioso y que sí que generaba un punto distinto a lo que había pasado en dictaduras anteriores, donde como que hicieran lo que hicieran, eran como... estaban normalizados, eran las reglas de juego, pero después nadie pedía que juzgaran a los responsables y todo lo demás. Entonces, eso sí me pareció que es lo que se cambió, que se modificó, que fue el reclamo de justicia, ¿no? Y ahí es importante, te digo, porque tal vez en esto... por ahí se pone mucho énfasis. Yo he pertenecido a organismos de derechos humanos también, pero no hubiera habido juicio sin la palabra de los sobrevivientes. Claro. Porque los organismos estaban afuera, no estaban adentro de las cárceles, no estaban en los campos, no los blanquearon, o sea, y en esto sí creo que hay una cuestión que por ahí uno ha sentido a lo largo del tiempo, pregunta, ¿y por qué ustedes quedaron vivos? Como si uno hubiera elegido quedar vivo o hubiera entregado a otro para quedar vivo uno, ¿no? Claro. O sea, ese estado de sospecha también, claro, que hubo. Claro, que lo hablábamos recién, ¿no? Claro, el tema de quebrarse en las sesiones de tortura. Bueno, por eso te digo, entonces son cosas que también... con eso hemos tenido que irlo elaborando. ¿La cifra de los 30.000 que ha sido puesta en duda? Mira, yo creo, y acá en San Juan me constan varios casos de gente que estaba desaparecida y no figuraba oficialmente, que después hicimos la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de varios, y así como había pasado acá, no creo que fuera el único lugar San Juan, te digo a partir de la experiencia, ¿no? Sí creo que, bueno, aparte había muchas situaciones de que por ahí los padres no sabían que los hijos militaban también, entonces creo que por ahí si desaparecieron en otro lado, tener una conciencia cabal de que era por eso, vincularlo. Hubo casos que no, o había negación también de parte de la familia, eran las dos cosas también a veces, ¿no? No te metas. Claro, o sea, porque aparte también había otros hijos que te quedaban en tu casa, entonces ya te habían llevado uno o dos y bueno, tratabas de preservar el resto que te quedaba. Fíjate vos las cosas horrendas que han hecho, de tener que elegir callarte la boca porque tenías otros chicos que ibas a exponer. Sí, claro. Otros hijos que ibas a exponer. De todos modos a mí me pareció muy valioso y sobre todo como para mí fue recuperar el valor de la palabra. Yo lo dije cuando hice el alegato en el primer megajuicio, digamos. Y ahí me quiero detener porque también te quiero preguntar cómo viviste estos otros juicios, ¿no? Porque son los juicios después de la derogación de las leyes de obediencia de punto final que posibilitaron esto, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para vos eso? Bueno, eso fue, o sea, ya lo habíamos intentado con los juicios por la verdad, que también hay la señora de la Charla Aguiar de la Pacó, que había llegado con la causa hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando el derecho a duelo, que ella tenía el derecho a conocer la verdad de lo que había pasado con su hija. Ahí nosotros también lo intentamos desde esa época.
mi hermana y yo trabajamos mucho con la gente del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza, mujeres muy valiosas, bueno, y ahí después más jóvenes, Pablo Salinas, Diego Lavado. Estábamos en contacto permanente, digamos, de la zona de Cuyo, era con la gente del MED, ¿no? Realmente un laburo, Elba Morales, Pocha Camín, un trabajo que, bueno, esas mujeres han sido baluarte de la democracia y de que uno vuelva a creer en la justicia, ¿no? Y que es posible que haya justicia. En el juicio, cuando fue el juicio acá que nos tocó a nosotros, el juicio de lesa humanidad, bueno, fue muy impresionante el primer día que entramos, los militares ahí sentados enfrente nuestro. Yo estaba sentada junto con los fiscales porque yo era querellante en mi propia causa. Como yo era jueza no podía representar a otro más, me podía representar a mí nada más. Y fue bastante movilizador, ¿no? Pero también con una enorme satisfacción, ¿no? Cuando uno, hay algo como, si querés, yo tenía una posición privilegiada de observadora de cuando la gente declaraba por el lugar donde estaba sentada. Entonces, la mayoría del testimonio lo hacían dirigiéndose al tribunal, pero había un momento cuando ya habían retomado toda la confianza para decir que giraban la vista y enfrentaban las caras y las miradas y se dirigían directamente a los militares. Ese fue un momento para mí de liberación. Ese fue el momento de liberación. Ahí abrieron las rejas de realmente. Poder decirles en la cara, ustedes han torturado, han matado, han violado, digan dónde están los que faltan. Bueno, el juicio fue mis hijas eran muy chicas, me acompañaron todo el juicio también. Yo siempre he tenido, bueno, mis hijas desde muy chiquitas han sido atravesadas por esta historia también, no es algo que ha sido ajeno, si bien ellas no lo vivieron personalmente, claro, pero era la historia de su mamá también. Entonces, después todo lo que hicimos en el Bosque de la Memoria y todo lo demás, bueno, te vas a encontrar con unas enanas así, esas son mis hijas, una que no caminaba y una que caminaba. Y bueno, y en el juicio fue importante también que ellas, yo me sentí muy apoyada también por ellas, ¿no? Bueno, mi hermana estaba como querellante también, Eloy no se perdía audiencia, o sea, aparte de todos los compañeros estaba, digamos, lo que me quedaba de familia, fuerte ahí. Una pequeña digresión, que es el valor de las madres durante la dictadura. Y ahí quiero ¿sabes a quién quiero nombrar? A don Víctor Hugo García. Don Víctor Hugo un día me dice, está bien que digan que las madres han sido muy valientes, todo lo demás, pero nosotros no podíamos ir porque teníamos que trabajar para mantener la familia, dice. O sea, esto también es verdad, dice. O sea, nosotros, no es que los hombres nos borramos de esto. Y mi mamá le escribió a todos lados, bueno, después me he encontrado cartas que jamás hubiera pensado que mi mamá mandó, pero fue así. O sea, y esto en general fueron pasó en todos lados, ¿no? Y para el juicio te digo que los jueces también, eso fue importante, que la experiencia que habíamos tenido yo con un juez que era Gerarducci acá, me sentí maltratada, por poco no se rió cuando yo denuncié lo que me habían hecho. O sea, el doctor Llovera, que era mi abogado, le dijo, eso es una vergüenza para los abogados. Yo digo, bueno, van a dar 200 años. Que se lo dije al doctor Llovera cuando salimos, que no me habían dejado hablar. A mí, yo declaré sin haber hablado con mi defensor, que no te lo permitían. Y yo tenía la suerte de tener un defensor particular. Claro, o sea, sin dar la suerte de la mayoría. No, para nada. Y entonces ver estos jueces que mantenían el equilibrio, pero con respeto para todos, tanto para los imputados y la garantía de los imputados, que para nosotros también era muy importante eso.
que se respetaran, porque esto no era venganza, era juzgar las acciones. Venganza hubiera sido hacer otra cosa. Que el argumento de ellos siempre es que estos juicios se montan ya como una forma de venganza. Sí. Pero las sentencias están de arranque por y después se supuesto monta que ya la tienen escrita, el tenemos una universidad de testigos, bueno, las barbaridades que han dicho todos los juicios, ¿no? Margarita, quiero compartir con vos algunos testimonios que nos van a permitir ir redondeando esta historia. Primero, un tal Eloy Camus. Creo conocerlo. Mi compinche de la infancia, mi hermano. Mira cómo lo recuerda. Mi nombre es Eloy Camus. Nunca estuve detenido en la dictadura cívico, militar y eclesiástica. Sí estuvieron detenidos mi abuelo, mi hermana, mi padre, un tío mío. Sí fui torturado en mi casa por la patota dirigida por Jorge Olivera y el teniente Vic. ¿Qué rol ocupó Eloy en esta historia? Hizo algo que yo no pude hacer, que es recopilar los testimonios en el libro que hizo Eloy. Es de un gran valor porque creo que no había nada acá en la provincia, no había nada en San Juan sobre lo que había pasado. Entonces, en esto de poder recuperar la palabra de quienes lo habían vivido, me parecía importante para el futuro, ¿no? Porque si no, después ya es como que se entra a tergiversar las cosas. Y uno, por ahí hay actos que uno siente decir, ¿qué están diciendo? O sea, sentí extraño hasta esa construcción que se va haciendo de lo que pasó, ¿no? Claro. Por eso me parece importante. El libro de Eloy me parece que ha sido, bueno, todo el primer megajuicio, el contexto fue armado del juicio, fue armado en base a eso. Por eso Eloy, el que más días declaró sin haber estado nunca detenido, ¿no? Bueno, por eso los militares le decían que era el rector de la Universidad de los Testigos. Se ganó el cargo de rector, entre comillas. Hay otras historias también que se van entrelazando. Están las de los hijos que perdieron a sus padres y que no los conocieron nunca. El caso de Fernando Martínez, ¿no? Sí. ¿Lo conoces? Sí, por supuesto. Bueno, en marzo del 76, cuando fue el golpe de Estado, yo era muy chico, tenía 4 años. Por lo tanto tengo muy pocos recuerdos, pero sí me acuerdo muy patente, muy claro, el momento en que mis viejos deciden mandarme a San Juan a vivir con mi madrina, porque sabían que a ellos en cualquier momento los agarraban. Bueno, para protegerme deciden mandarme a San Juan, y me acuerdo patente cuando me pasa a buscar un tío mío por Córdoba. Me acuerdo patente un Renault 6 amarillo, en el que me despedí de ellos como si me fuera unos días de vacaciones nada más. Me traje a mi perro y por supuesto yo nunca me imaginé que no los iba a ver nunca más, pero sí me acuerdo de eso muy patente, de la dictadura. Y después ya el resto de la dictadura lo viví en San Juan, muy protegido por mi madrina y mi tío, que a partir de esa época empezaron a ser mis viejos y son los que me criaron. Yo creo que el testimonio de Fernando es el testimonio que cualquiera de los hijos te puede dar, porque obviamente todos atravesaron el mismo proceso, y eso fue la perversidad, ¿no? de niños tan chiquitos, que fueron criados. Bueno, Fernando también tuvo una maravillosa tía, madrina, y una familia que fue su familia. Sí, no le quitaron la identidad. No, para nada, por suerte. Que sí pasó con otros. Que sí pasó con otros. Bueno, acá hemos tenido un caso de que, bueno, por circunstancias, el hijo de Goya, que había sido apropiado en Mendoza, ¿no? Fue apropiado, pero bueno, vivió acá en la provincia de San Juan. Yo creo que en esto todavía no terminamos como sociedad no se termina de entender la crueldad de la desaparición de personas. O sea, la crueldad que eso implica. Y ahí sí yo, aparte de haber hablado después con los hijos, sobre todo yo hablé mucho con los padres, con Víctor Hugo, con la madre de Enzo Mazzitelli. Y la mamá de Enzo
murió creyendo que Enzo estaba vivo en algún lado, que ya Enzo lo habían hecho bolsa, pero que estaba en un manicomio. O sea, es tan perverso eso. Y don Víctor Hugo, vuelvo a don Víctor Hugo, verás que don Víctor Hugo ha sido muy, ese hachallero ha sido muy importante en mi vida. Después me enteré que había sido amigo de mi abuelo también y todo, que yo no lo sabía. Él me dijo, yo quiero dejar de imaginar mil muertes horribles de mi hijo, ¿por qué no me dicen que le hicieron y me entregan el cuerpo? De ahí nació la idea del bosque, de eso nació la idea del bosque. Precisamente por eso nació la idea del bosque, que no fue hacer un cementerio, fue hacer un lugar donde esos padres y después esos hijos pudieran ir, quedarse un rato, tomarse unos mates, como hacíamos nosotros cuando íbamos los sábados a arreglarlo, y a cortar el pasto, y a poner flores, plantas. Sí, claro. Creo que vos fíjate cómo esos hitos van marcando que esto de decir que no se pierda que no se pierda la historia, no se pierda el sentido de esta historia, que no se pierda la memoria de esto. O sea, yo por ahí cuando le hicieron homenaje a Virginia les dije, el bosque está abandonado, y espero que no sea el estado de la conciencia que tenemos sobre lo que pasó, ¿no? Y quiero compartir un testimonio más, en este caso de otra hija que tuvo su mamá en Devoto, Andrea Pardini, la hija de la negra. De la negra Agar. Mira. Sí. No fue muy sencillo, no fue simple, sí fue natural para nosotras, porque nos criamos en una familia militante y sabíamos desde muy chiquitas, mi mamá nos contó los riesgos para que nosotras entendiéramos con nuestra edad, pero obviamente no fue simple. Se la extrañaba mucho, nuestras amigas, nuestros amigos, pocos que teníamos porque estaban muy estigmatizadas por ser las hijas de los montoneros, e inclusive la familia muy alejada, con miedo. Siempre estuvo cerca mi tía gringa, mi tío Fede con su familia y mi abuelita que nos criaba. No fue sencillo porque los chicos nos tenían miedo, tenían prohibido juntarse con nosotras, y por supuesto lo más difícil fue no estar con ella, no tenerla, que nos acompañara a las fiestas de la escuela, que no estuviera cuando estábamos enfermas, que no estuviera, que no supiéramos si iba a estar después. Eso era muy difícil, pero estuvimos muy contenidas, como pudo nuestra abuela, Lilia, y nuestra tía gringa con mis primitos que iban naciendo a medida que pasaban los años. Nos hicimos una familia chiquita, rota, pero unida, fuerte y amándonos. Y no fue sencillo, pero como te decía, fue natural porque venimos de una familia militante, nos habían explicado lo que podía pasar, pasó, gracias a Dios mi vieja volvió, así que no sé cómo decirte, no fue sencillo, pero sí fue natural. Sí, creo que lo dice todo. Con la negra estuvimos en Devoto, en pabellones distintos, pero estuvimos en el mismo piso en una época. Y realmente hay una imagen que no me puedo borrar, porque en Devoto teníamos visitas cuando teníamos cada visitas. Sí. A través de un locutorio, de un vidrio. Eso era lo más sádico que podía haber, tener esas visitas. Porque realmente, yo la primera vez que fue mi papá a visitarme, apenas me trasladaron, pasé de largo. Tenía el locutorio 1. Pasé de largo porque no lo reconocí. Pues mi papá, que tenía bigote y chiva, lo habían hecho afeitarse. Hasta eso llegaban, hasta ese nivel de bajeza, ¿me entendés? Y la imagen, Daniel, y la imagen cuando los niños tuvieron visita de contacto con sus madres, no en el locutorio, en el patio. Fue tremendo como llegan los niños llorando, con celadoras.
ahí entendés la maldad, porque eso es maldad pura. Y ver los niños como iban esperanzados de poder abrazar a su mamá, que cuánto hacía que no la abrazaban, pero llevados de una forma. Bueno, ahí me quebré porque eso fue, demuestra la brutalidad. Creo que esa imagen muestra con seres chiquitos, indefensos, la forma en que fueron tratados. Y eso, bueno, creo que hay que ser muy perverso para hacer ese tipo de cosas. Margarita, la última. ¿Y si esto no hubiera pasado? ¿Si esto no hubiera sucedido? No, yo no puedo. Mira, justo me venía a preguntar a mí, que llevo más de 40 años de mi vida Dedicado. en esto, y no me imagino mi vida sin haber pasado por esto. No me puedo ni siquiera imaginármela como hubiera sido. Yo de todos modos de la cárcel yo saco, porque tal vez en el fondo sea una bastante optimista, ¿no? Yo creo que hay experiencias que te marcan mucho, pero te marcan para bien, para darte más fortaleza, para poder ubicar otros problemas en el lugar real, no magnificarlo. Entender que aunque te priven de todo, vos sos libre igual, o seguís siendo libre. Creo que a mí la cárcel me dejó grandes enseñanzas, y por eso volver a juntarme con mis compañeras fue como de habernos dejado de ver ayer. En marzo, bueno, ahí te vamos a invitar porque vamos a presentar el libro Nosotros en Libertad acá en San Juan. Quedamos 2 de los que montaron de voto acá en San Juan, así que vamos a hacer poquita, pero lo vamos a hacer junto con las mendocinas. Porque es también un decir, bueno, nosotros nos quedamos, pero nuestra vida también siguió, pero siguen. Cuando vos lees eso, te das cuenta cómo todas esas vidas, si bien han podido armar, tener su familia, todas somos una abuela recargosa, están todas marcadas por lo mismo, ¿no? Todas las historias te vas a dar cuenta del sesgo que tiene, ¿no? Y eso también en momentos por ahí de duros hoy, sentir que siguen estando, ¿no? Aunque estemos en provincias distintas, pero por suerte por el teléfono nos conectamos, te da mucha fortaleza también y mucha fuerza, porque esos lazos que se generaron son indestructibles también. Margarita, muchas gracias. No, gracias a vos, Daniel.